De todos modos, no necesitas el dinero, dijo mi madre, su voz impregnada de ese tono familiar y despectivo que me había seguido toda mi vida. Estaba de pie en mi cocina como si fuera la dueña, agitando la mano como si los $10.800 que acababa de cargar a mi tarjeta de crédito fueran calderilla. Miré la notificación en mi teléfono, el número me devolvía la mirada como una acusación, paquete de suite de lujo de Caribbean Cruise Lines. $10.800,47, para ser exactos. Mis manos temblaban ligeramente, pero no por la conmoción. Había dejado de sorprenderme por el comportamiento de mi familia hacía años. No, esto era algo diferente. Algo que se sentía como la grieta final en una presa que había estado bajo tensión durante demasiado tiempo. Mi nombre es Jessica y tengo 32 años. Trabajo como contable senior en Foston Interactive, una empresa de videojuegos con sede en Columbus, Ohio. He pasado la última década construyendo mi carrera, ahorrando cada céntimo e invirtiendo lo suficientemente sabiamente como para poseer 2 propiedades en su totalidad. Una es el modesto apartamento donde vivo sola con mi gato. Y la otra es una casa de 3 dormitorios en un barrio decente que compré como inversión hace 5 años. Esa casa, la que había conseguido trabajando turnos extra y saltándome vacaciones, estaba actualmente ocupada por mis padres y mi hermana menor Britney, sin pagar alquiler durante los últimos 3 años. Britney ha estado muy estresada últimamente, continuó mi madre, acomodándose en una de mis sillas del comedor como si planeara quedarse un rato. Necesitaba estas vacaciones. Ya sabes lo difícil que ha sido para ella desde la ruptura. La ruptura. Mi hermana de 28 años había terminado su relación con su novio de 6 meses porque él le había sugerido que podría considerar conseguir un trabajo. Eso había sido hacía 3 meses, y aparentemente el trauma de que le pidieran contribuir a la sociedad requería un crucero de lujo por el Caribe para sanar. Mamá, usaste mi tarjeta de crédito sin preguntar, dije lentamente, tratando de mantener la voz firme. Eso es fraude. Se rió. De hecho, se rió, como si acabara de contar un chiste. No seas dramática, Jessica. Es familia. Compartimos las cosas. Además, tu padre y yo también vamos. No hemos tenido unas vacaciones de verdad en años. Fuisteis a Florida el verano pasado. Eso no cuenta. Nos quedamos con tu tía. Respiré hondo, sintiendo el peso familiar posarse sobre mis hombros. Este era el patrón. Siempre había sido el patrón. Mis padres tomaban, yo daba, y de alguna manera yo siempre era la irrazonable por tener límites. No puedo permitirme esto ahora mismo, intenté de nuevo, sabiendo incluso mientras las palabras salían de mi boca que no llegarían a ninguna parte. Tengo facturas. Tengo mis propios gastos. La expresión de mi madre cambió a algo más duro, más calculador. Posees 2 casas, Jessica. Ganas buen dinero en ese trabajo tuyo con el ordenador. Mientras tanto, los problemas de espalda de tu padre le han impedido trabajar, y yo he estado cuidando de la familia. Lo hemos sacrificado todo por vosotras, ¿y así es como nos lo pagas? La manipulación era tan practicada, tan fluida que casi funcionó. Casi. Pero algo era diferente esta vez. Quizás fue la pura audacia de la cantidad. Quizás fue la forma en que se había servido de mi información financiera sin pensarlo 2 veces. O quizás fue simplemente que finalmente había llegado al punto de ruptura que se había estado acumulando durante años. ¿Cuándo sale el crucero?, pregunté en voz baja. El sábado por la mañana. Estaremos fuera 12 días. Sonrió, aparentemente tomando mi pregunta como una aceptación. Va a ser maravilloso. Britney está muy emocionada. Deberías ver la suite que reservamos. Tiene balcón y todo. Asentí lentamente, mi mente ya procesando las implicaciones. 12 días estarían inalcanzables, flotando en algún lugar del Caribe, gastando un dinero que me llevaría meses de trabajo recuperar. Dinero que me habían robado sin pensarlo 2 veces. Disfrutadlo, dije. Y lo decía de una manera que ella no podría entender. Mi madre sonrió radiante, extendiendo la mano para darme una palmadita en la mano como si fuera una niña que finalmente había aprendido a compartir sus juguetes. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido la responsable,
Jessica, en la que podemos confiar. Sí, pensé mientras la veía recoger su bolso y dirigirse a la puerta. Siempre había sido en la que podían confiar. La que pagaba cuando ellos no podían. La que se sacrificaba para que Britney pudiera tener todo lo que quería. La que siempre estaba ahí para recogerlos cuando caían, incluso mientras me empujaban más y más abajo. Pero ya no. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, abrí mi aplicación bancaria y miré el cargo una vez más. $10.800. 3 años de vivienda gratuita. Incontables otros gastos que había cubierto a lo largo de los años sin reconocimiento ni agradecimiento. El número no era solo una deuda. Era un símbolo de todo lo que les había permitido quitarme. Abrí una nueva pestaña del navegador y escribí la dirección de un sitio web de bienes raíces que había guardado en mis marcadores hacía meses, cuando había empezado a preguntarme si alguna vez tendría el coraje de hacer lo que había que hacer. La casa, mi casa, la que trataban como su reino personal. Era hora de hacer algunos cambios. El patrón había comenzado mucho antes del crucero. Si soy honesta conmigo misma, comenzó antes de que pudiera recordarlo, tejido tan profundamente en nuestra dinámica familiar que lo había confundido con amor. Al crecer, siempre fui la responsable, la buena hija, la que sacaba sobresalientes sin necesidad de tutores ni supervisión constante. Britney, 4 años más joven y bendecida con el tipo de delicada belleza rubia que nuestra madre valoraba por encima de todo, era la princesa. Era sensible. Necesitaba atención extra. No se podía esperar que manejara las mismas responsabilidades que su hermana mayor porque la vida era, de alguna manera, más difícil para ella. Cuando Britney quiso clases de baile, renuncié a mi puesto en la banda de la escuela para que nuestros padres pudieran pagarlas. Cuando Britney necesitó un coche para su 16º cumpleaños, acepté en silencio que se recurriera a mi fondo universitario para hacerlo posible. Cuando Britney abandonó la universidad comunitaria porque le resultaba demasiado estresante, yo ya estaba trabajando en 2 empleos para pagarme la universidad estatal. Y de alguna manera eso me convertía en la egoísta por no estar disponible para ayudar a nuestra madre con las tareas del hogar. Siempre lo has tenido fácil, decía mi madre cada vez que intentaba señalar el desequilibrio. Todo te sale de forma natural. Britney tiene que esforzarse el doble para obtener la mitad de los resultados. No era cierto, por supuesto. Había trabajado por todo lo que había logrado. Pero la narrativa se había establecido tan pronto y se había repetido tan a menudo que incluso yo había empezado a creerla. Quizás solo tenía suerte. Quizás las cosas me resultaban más fáciles. Quizás le debía a mi familia la culpa de tener éxito donde Britney fracasaba. La casa se convirtió en el símbolo definitivo de esta dinámica. La había comprado cuando tenía 27 años, usando cada céntimo que había ahorrado desde mi primer trabajo a los 15. Se suponía que sería una propiedad de alquiler, una forma de generar ingresos adicionales y asegurar mi futuro financiero. Había investigado el vecindario, calculado los números y me había sentido genuinamente orgullosa de mí misma por primera vez en años. Entonces la espalda de mi padre le falló. Es solo temporal, había dicho mi madre cuando llamó para decirme que estaban perdiendo su apartamento. Solo hasta que tu padre se recupere. 6 meses, quizás 1 año. Eso fue hace 3 años. En ese tiempo, mi padre había ido a exactamente 2 citas médicas y no había hecho ningún esfuerzo por encontrar un trabajo que pudiera hacer con su condición. Mi madre había dejado su trabajo a tiempo parcial en el supermercado porque era demasiado agotador trabajar y cuidar de mi padre y de Britney, que se había mudado de nuevo con ellos después de que su relación más reciente implosiona. Britney, por supuesto, no había tenido un trabajo en más de 2 años. Mientras tanto, yo seguía pagando la hipoteca, los impuestos sobre la propiedad, el seguro y la mayoría de sus servicios públicos. Cuando el calentador de agua se rompió, pagué el reemplazo. Cuando el techo necesitó reparaciones, lo cubrí. Cuando mi madre mencionó casualmente que no podían permitirse regalos de Navidad, envié dinero. Cuando Britney se quejó de que necesitaba ropa nueva para entrevistas de trabajo a las que nunca asistió, transferí fondos. Dejé de llevar la cuenta del total en algún punto alrededor de los $40.000. Era más fácil no saber, más fácil fingir que solo estaba ayudando a la familia, solo siendo una buena hija, solo haciendo lo que cualquiera haría en mi situación.
Pero las pequeñas traiciones se acumulaban. La forma en que mi madre publicaba fotos de cenas elegantes en las redes sociales mientras me decía que apenas podían permitirse la compra. La forma en que Britney presumía de nuevos bolsos de diseñador mientras yo presupuestaba para necesidades básicas. La forma en que mi padre se quejaba de estar aburrido mientras rechazaba cualquier sugerencia de trabajo remoto que pudiera hacer desde casa. Recuerdo haberlos llamado el último día de Acción de Gracias, esperando que pudiéramos pasar las fiestas juntos por una vez. Mi madre había suspirado profundamente y explicado que simplemente no podían permitirse el dinero de la gasolina para conducir los 40 minutos hasta mi apartamento. Me había ofrecido a ir yo, a llevar toda la comida, a hacer todo el trabajo para que no tuvieran que mover un dedo. Oh, qué amable. Pero Britney ya hizo planes para que cenemos en ese nuevo restaurante italiano del centro. Ya sabes cómo se le antoja la pasta auténtica. Quizás el próximo año. El restaurante italiano del centro. Aquel donde los platos principales comenzaban en $50 por plato. El que no podían permitirse, pero de alguna manera siempre encontraban el dinero cuando Britney quería ir. Había pasado ese día de Acción de Gracias sola, comiendo sobras de comida para llevar y diciéndome a mí misma que no importaba. Que la familia era complicada. Que todos tenían sus luchas. Que debería estar agradecida de estar en una posición para ayudar, incluso si esa ayuda nunca era reconocida o correspondida. Ahora, sentada en mi apartamento con un cargo de $10.800 mirándome fijamente, ya no podía mantener las cómodas ilusiones que había construido alrededor de mi familia. No habían tomado prestada la información de mi tarjeta de crédito. No habían pedido permiso. Simplemente habían tomado lo que querían, seguros de que yo absorbería el costo como siempre hacía. Mi madre había sonreído con aire de suficiencia cuando me lo dijo. Sonreído. Como si mi seguridad financiera fuera una broma. Como si yo existiera únicamente para financiar su estilo de vida mientras ellos no contribuían en nada a cambio. Pensé en la casa de nuevo. 3 dormitorios, 2 baños, un bonito patio trasero, valorada en aproximadamente $280.000 en el mercado actual. Alojando a una familia de 3 que no pagaba nada y lo esperaba todo. El crucero salía el sábado. Estarían inalcanzables durante 12 días. 12 días sin servicio telefónico, sin internet, sin forma de interferir con cualquier decisión que pudiera tomar en su ausencia. Por primera vez, me permití considerar lo impensable. Zarparon un sábado por la mañana, y lo sé porque mi madre me envió una foto de los 3 en la cubierta del barco, con copas de champán en alto y enormes sonrisas en sus rostros. El pie de foto decía, vacaciones familiares por fin. Gracias por hacer los sueños realidad. De hecho, había escrito eso, como si yo les hubiera regalado generosamente este viaje en lugar de que me lo hubieran robado mediante cargos no autorizados en mi tarjeta de crédito. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, haciendo zoom en sus expresiones. Mi madre, resplandeciente con un nuevo vestido de verano que ciertamente nunca había visto antes. Mi padre con un aspecto más saludable del que había tenido en años. Su supuesto dolor de espalda crónico aparentemente no era un impedimento para posar dramáticamente contra la barandilla. Y Britney, la hermosa Britney, con su cabello con mechas y su bronceado perfecto, sonriendo a la cámara como si mereciera cada lujo que el mundo tenía para ofrecer. Ni siquiera me habían invitado. No es que hubiera ido, no es que hubiera podido permitirme tomarme tiempo libre del trabajo, pero la exclusión todavía dolía de una manera que no había esperado. 3 miembros de la familia en un crucero de lujo, y la que lo hizo financieramente posible ni siquiera era una ocurrencia tardía. Fue entonces cuando llegó la claridad. No como ira, aunque había mucha de ella hirviendo bajo la superficie. No como dolor, aunque décadas de heridas acumuladas dolían en mi pecho. No, lo que se apoderó de mí fue algo más tranquilo y más peligroso. Una comprensión cristalina de que había sido entrenada para este papel toda mi vida. Yo era la proveedora, la responsable, la que nunca se quejaba, nunca exigía, nunca esperaba nada a cambio. Mi familia me había condicionado a aceptar su trato como normal, a sentirme culpable por mi éxito en lugar de orgullosa de él, a creer que amarlos significaba permitirles tomar lo que quisieran sin consecuencias. Y yo lo había permitido. Año tras año,
sacrificio tras sacrificio, había permitido esta dinámica porque estaba aterrorizada de lo que sucedería si me detenía. ¿Todavía me amarían si dejara de pagar? ¿Seguiría siendo parte de la familia si exigiera justicia? El miedo al rechazo me había mantenido sumisa, me había mantenido callada, me había mantenido desangrando dinero y energía en un vacío que solo se volvía más hambriento con cada ofrenda. Pero sentada allí mirando esa foto de ellos celebrando con mi dinero robado, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. El miedo no se había ido, pero ya no era paralizante. En su lugar había un reconocimiento frío y claro de que esta relación solo había fluido en una dirección, y estaba agotada de nadar contra la corriente. No se habían disculpado por tomar el dinero. Ni siquiera habían reconocido que lo que hicieron estaba mal. El desdén casual de mi madre, su certeza absoluta de que simplemente absorbería otro golpe, revelaba lo poco que pensaban de mí. Yo no era una persona para ellos. Era un recurso, un cajero automático con latido. Esa noche, hice algo que nunca me había permitido hacer antes. Me senté con una hoja de cálculo y calculé exactamente cuánto dinero le había dado a mi familia en los últimos 3 años. No estimaciones aproximadas, no recuerdos vagos, sino números reales extraídos de extractos bancarios y registros de tarjetas de crédito. El total era asombroso. $73.000. Eso incluía la vivienda gratuita, los servicios públicos que cubrí, los fondos de emergencia que había enviado, los regalos que nunca fueron correspondidos y ahora el crucero. $73.000 que esencialmente había quemado para mantener calientes a personas que nunca harían lo mismo por mí. Pensé en lo que ese dinero podría haber significado para mi propia vida. Un mejor fondo de jubilación, viajes con los que siempre había soñado pero que nunca había realizado, seguridad para mi futuro en lugar de subsidiar su presente. Y luego pensé en la casa. La casa que poseía en su totalidad. La casa en la que vivían sin un contrato de arrendamiento, sin un acuerdo de alquiler, sin ninguna documentación legal que les diera derechos para permanecer allí. Había estado tan concentrada en ser una buena hija, en no crear problemas, que nunca había formalizado nuestro acuerdo. Eran invitados en mi propiedad, invitados que se habían quedado más de la cuenta y se habían aprovechado de mi hospitalidad durante 3 años. Mi teléfono vibró con otra foto. Esta mostraba una elaborada cena de mariscos, platos llenos de langosta y patas de cangrejo. Comiendo como la realeza esta noche, decía el mensaje. Comiendo como la realeza a mi costa. Mientras yo me sentaba en mi modesto apartamento calculando cuántas horas extra necesitaría trabajar para pagar sus vacaciones, algo dentro de mí se endureció por completo. No se rompió, se endureció. La parte de mí que siempre había puesto excusas, siempre había encontrado razones para perdonar, siempre había priorizado su comodidad sobre mi propio bienestar, finalmente se calcificó en algo irrompible. Había terminado. No gradualmente. No tal vez. No a menos que se disculparan. Terminado. Había terminado de ser la red de seguridad familiar. Había terminado de sacrificar mi seguridad financiera por personas que veían mi generosidad como su derecho de nacimiento. Había terminado de fingir que esto era normal, aceptable o algo menos que una explotación sistemática de alguien que los había amado incondicionalmente. Tenían 12 días en el mar. 12 días de cenas de langosta y brindis con champán y unión familiar que me excluían. 12 días durante los cuales estarían completamente inalcanzables, incapaces de interferir con las decisiones que yo tomara. Cogí mi teléfono y busqué en mis contactos hasta que encontré el número que buscaba. Patricia, la agente inmobiliaria que me había ayudado a comprar mis 2 propiedades. Habíamos mantenido el contacto a lo largo de los años, y ella me había mencionado más de una vez que podría conseguirme excelentes ofertas por cualquiera de las propiedades si alguna vez decidía vender. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Esto lo cambiaría todo. No habría vuelta atrás de esta decisión. No habría forma de fingir que no había sucedido, ni reconciliación familiar. Después de cruzar esta línea, pensé en la sonrisa de suficiencia de mi madre, la falsa espalda enferma de mi padre, el derecho interminable de Britney. Pulsé llamar. Jessica, qué bueno saber de ti. La cálida voz de Patricia sonó a través del teléfono. Profesional pero amigable. ¿Cómo van las cosas? ¿Todavía contenta con el apartamento?
Muy contenta, dije, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. En realidad, llamo por la otra propiedad, la casa en Maple Drive. Oh. Prácticamente pude oír cómo se agudizaba su interés. ¿Finalmente estás pensando en vender? He estado esperando esta llamada durante 3 años. 3 años. El mismo tiempo que mi familia había estado viviendo allí sin pagar alquiler. Patricia no conocía los detalles de mi acuerdo, pero siempre había tenido claro que la casa estaba en un vecindario deseable con una fuerte demanda en el mercado. ¿Qué crees que podría conseguir por ella en el mercado actual? Hizo una pausa y oí el clic de un teclado en el fondo. Déjame buscar las comparables recientes. Vale, mirando casas similares en esa área que se han vendido en los últimos 6 meses, estarías hablando de entre $270,000 y $300,000 dependiendo de la condición. La propiedad sigue en buen estado. Pensé en las reparaciones que había pagado a lo largo de los años, el nuevo calentador de agua, el trabajo en el techo, los electrodomésticos actualizados que había instalado antes de que mi familia se mudara. Debería estarlo. La he mantenido bien. Entonces estimaría que podríamos ponerla a la venta en $285,000 y potencialmente obtener ofertas por encima del precio de venta. El mercado está en auge ahora mismo, especialmente para casas listas para mudarse en buenos distritos escolares. Hizo una pausa. ¿Quieres que vaya a echar un vistazo? Podría hacer una visita y darte una evaluación más precisa. Aquí es donde se complicaba. Hay una situación, dije con cuidado. La casa está actualmente ocupada. Oh, ¿tienes inquilinos? Eso no es necesariamente un problema. Podemos vender con los inquilinos en el lugar o esperar a que expire el contrato de arrendamiento, dependiendo de lo que funcione mejor para tus plazos. No exactamente inquilinos, miembros de la familia, y no hay un contrato de arrendamiento formal. El silencio al otro lado se prolongó por un momento. Cuando Patricia volvió a hablar, su voz había cambiado a un registro más serio. Vale, eso cambia un poco las cosas. ¿Saben que estás considerando vender? No, y preferiría mantenerlo así por ahora. Otra pausa. Jessica, quiero ayudarte, pero también necesito asegurarme de que estamos haciendo todo correctamente. Sin un contrato de arrendamiento, son esencialmente huéspedes u ocupantes a voluntad. En Ohio, necesitarías proporcionarles un aviso razonable para desalojar, típicamente 30 días, antes de que pudiéramos mostrar la casa a los compradores. Sin embargo, hay algunos compradores que podrían estar interesados en comprar con los ocupantes actuales, especialmente inversores que buscan propiedades de alquiler. Había hecho mi investigación. Conocía los requisitos legales. Pero también sabía algo más. ¿Y si la venta se cerrara mientras estuvieran fuera de la ciudad? Actualmente están en un crucero, se van por 12 días. Patricia guardó silencio durante un largo momento. Ese es un plazo agresivo, pero no imposible si encontramos un comprador en efectivo que quiera moverse rápidamente. Hay inversores que buscan específicamente este tipo de situación, cierres rápidos, sin contingencias, dispuestos a manejar las transiciones de los ocupantes ellos mismos. ¿Qué tan rápido? He cerrado tratos en 7 días antes. 10 es más típico para una situación de urgencia. Dudo. Jessica, ¿estás segura de esto? Vender una propiedad sin que los miembros de la familia lo sepan es... Bueno, es una decisión significativa. No estoy juzgando. Solo me aseguro de que lo hayas pensado bien. ¿Lo había pensado bien? No había pensado en otra cosa desde que mi madre salió de mi apartamento con esa sonrisa de suficiencia. Había pensado en los años de sacrificio, las decenas de miles de dólares, la completa falta de aprecio o reciprocidad. Había pensado en lo que significaba ser tratada como un recurso en lugar de como una persona. Estoy segura, dije. Quiero proceder. Muy bien, entonces. Déjame hacer algunas llamadas y ver quién podría estar interesado en una compra rápida. Tengo algunos clientes inversores que siempre están buscando oportunidades como esta. ¿Puedes enviarme alguna foto actualizada del interior? Aquí es donde se complicaba. No había estado dentro de la casa en casi un año. Mi familia había dejado claro que mis visitas eran intromisiones,
que de alguna manera estaba siendo grosera por querer ver mi propia propiedad. Pero tenía las fotos originales del anuncio de cuando compré el lugar, y todavía tenía las llaves. «Puedo conseguirte fotos para mañana», dije. «Y Patricia, gracias por no hacer esto más difícil de lo que necesita ser. Estoy aquí para ayudar a mis clientes a alcanzar sus metas, cualesquiera que sean esas metas. Estaré en contacto». Después de colgar, me senté con mi decisión por un tiempo. La magnitud de lo que estaba poniendo en marcha no se me escapaba. Esto alteraría permanentemente mi relación con mi familia, asumiendo que quedara alguna relación que alterar después de esto. Mi madre nunca me perdonaría. Mi padre probablemente nunca me volvería a hablar. Britney probablemente publicaría algo dramático en las redes sociales sobre la traición y la familia y como siempre había sabido que estaba celosa de ella. Pero extrañamente, nada de eso se sentía tan aterrador como antes. El miedo a perder a mi familia me había mantenido sumisa durante años. Pero, ¿qué estaba perdiendo realmente? Personas que solo me contactaban cuando necesitaban algo. Una madre que se burlaba de mis preocupaciones por ser robada. Un padre que no se molestó en asistir a mi graduación universitaria, pero se aseguró de asistir a cada uno de los recitales de baile de Britney. Una hermana que nunca había preguntado por mi vida, mi trabajo, mis esperanzas o mis sueños. Inicié sesión en el portal de gestión de propiedades que usaba para hacer un seguimiento de mis 2 propiedades. Allí estaba, la casa en Maple Drive. Mi casa, por la que había sudado, ahorrado y sacrificado. La que se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal en mi dinámica familiar. Mientras miraba el anuncio, la dirección que había memorizado años atrás, noté algo en la sección de documentos que no había visto antes. Se había subido un archivo recientemente, en el último mes. Hice clic en él. Era un formulario de declaración de residencia, parcialmente rellenado con la letra de mi madre. El formulario declaraba que los ocupantes de la propiedad habían establecido su residencia y solicitaban el reconocimiento formal de su estatus como residentes a largo plazo. Se me heló la sangre. Estaban intentando establecer derechos de residencia legales en mi casa, intentando hacer más difícil que yo los echara. Cualquier duda persistente que tuviera se desvaneció en ese momento. Esto ya no era solo por el dinero del crucero. Se trataba de supervivencia. Mi supervivencia. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Patricia. ¿Qué tan pronto podemos reunirnos? Al día siguiente, me tomé un día personal en el trabajo por primera vez en más de 2 años. Le dije a mi supervisor que tenía una emergencia familiar, lo cual no era del todo falso. Mi familia era la emergencia, y finalmente la estaba tratando como tal. Me encontré con Patricia en una cafetería cerca de su oficina a las 10 de la mañana, llegando temprano para ocupar una mesa en una esquina alejada de otros clientes. Cuando entró, llevaba una carpeta gruesa con papeles y una expresión de determinación profesional. Hice algunas llamadas anoche, dijo mientras se sentaba, prescindiendo de formalidades. Tengo 3 compradores potenciales que podrían estar interesados en una compra rápida. Uno está particularmente motivado, un inversor llamado Gerald, que se especializa exactamente en este tipo de situaciones. Compra propiedades rápidamente, se encarga de cualquier problema con los ocupantes él mismo y paga en efectivo. ¿Cuánto ofrecería por un cierre rápido con ocupantes en el lugar? Probablemente alrededor de $260.000. Está por debajo del valor de mercado, pero el factor de conveniencia es significativo. Él asumiría la responsabilidad de tratar con quien sea que esté viviendo allí. $260.000. Menos de lo que valía la casa, pero aún una cantidad sustancial. Más importante aún, se haría rápidamente, limpiamente y antes de que mi familia regresara de sus vacaciones de lujo. ¿Y qué hay del formulario de residencia que encontré?, pregunté. ¿Eso cambia algo? Patricia negó con la cabeza. Investigué eso. En Ohio, simplemente rellenar un formulario no establece derechos de residencia legales, especialmente cuando el formulario nunca se presentó ante ninguna agencia oficial. Los miembros de tu familia son lo que llamamos licenciatarios, personas que tienen permiso para ocupar una propiedad, pero no derechos de arrendamiento legales. Ese permiso puede ser revocado en cualquier momento.
Y si la propiedad se vende mientras la están ocupando, el nuevo propietario sería responsable de desalojarlos si se niegan a irse voluntariamente. En el caso de Gerald, tiene abogados y procesos para exactamente este escenario. Ha lidiado con situaciones mucho más complicadas que miembros de la familia que se quedaron más de la cuenta. Pensé en mis padres regresando de su crucero para encontrar las cerraduras cambiadas y un aviso de un extraño diciéndoles que tenían 30 días para desalojar. Una parte de mí, la parte que había sido entrenada desde la infancia para priorizar sus sentimientos sobre los míos, se estremeció ante la imagen. Pero una parte más grande, la parte que finalmente había despertado después de años de letargo, sintió algo más cercano a la satisfacción. Háblame más sobre este Gerald. Patricia sacó una tarjeta de visita. Ha estado en la inversión inmobiliaria durante 20 años. Muy profesional, muy discreto. Entiende que estas situaciones a menudo involucran dinámicas familiares complicadas y no hace preguntas. Lo que ofrece es una transacción limpia y una separación completa de cualquier problema que exista con los ocupantes actuales. ¿Ha expresado interés en mi propiedad específicamente? Le envié los detalles anoche. Pasó por la casa esta mañana y me llamó hace una hora para decir que está preparado para hacer una oferta. $265.000, todo en efectivo, cierre en 7 días. 7 días. Mi familia todavía estaría en el mar. El crucero no regresaba hasta dentro de 11 días. Podría tener toda esta transacción completada antes de que siquiera bajaran del barco. ¿Qué necesito hacer? Patricia deslizó una pila de papeles sobre la mesa. Primero, debemos repasar los requisitos de divulgación. La ley de Ohio requiere que los vendedores divulguen cierta información sobre la condición de la propiedad. También necesitarás confirmar que no hay gravámenes, cargas o problemas legales que puedan complicar la venta. Hizo una pausa. Pensé en la pregunta cuidadosamente. ¿Había alguna razón legal por la que no pudiera vender mi propia propiedad? No. ¿Había alguna obligación moral con personas que habían explotado mi generosidad durante años? Ya no lo creía. ¿Había alguna parte de mí que quisiera echarse atrás, preservar el disfuncional status quo? ¿Seguir siendo el felpudo de la familia? No, no la había. Ninguna razón en absoluto, dije. Procedamos. Pasamos las siguientes 2 horas revisando el papeleo. Firmé formularios de divulgación, revisé el acuerdo de venta y autoricé a Patricia a negociar en mi nombre. El proceso fue sorprendentemente sencillo, casi anticlimático dada la magnitud de lo que estaba haciendo. Para el mediodía, teníamos todo en su lugar para una venta acelerada. Mientras recogía mis cosas para irme, Patricia me tocó el brazo suavemente. Jessica, he estado haciendo este trabajo durante 15 años. He visto muchas situaciones familiares, algunas de ellas bastante feas. Quiero que sepas que, sea lo que sea que te haya llevado a esta decisión, no estás haciendo nada malo. Esa es tu propiedad. Tienes todo el derecho a venderla. Aprecié sus palabras más de lo que podía expresar. Gracias, Patricia. Sé que esto debe parecer extraño, vender una casa sin que mis propios padres lo sepan. No parece extraño en absoluto, dijo en voz baja. Parece que alguien finalmente decidió dejar de ser aprovechado. En mi experiencia, eso requiere más coraje del que la mayoría de la gente tiene. Salí de la cafetería sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. La decisión estaba tomada, las ruedas estaban en movimiento, y por primera vez que podía recordar, estaba poniendo mis propias necesidades primero. Esa noche, mi teléfono vibró con otra foto del crucero. Esta mostraba a Britney posando junto a la piscina con un bikini que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado. Viviendo mi mejor vida, decía el pie de foto, seguido de una serie de emojis de celebración. Viviendo su mejor vida con mi dinero robado. Mientras yo me sentaba sola, procesando la realidad de que estaba a punto de cambiar fundamentalmente todas nuestras vidas. No respondí a la foto. En cambio, abrí mi aplicación bancaria y miré el cargo pendiente una vez más. $10.800. Me llevaría meses pagarlo, meses de trabajo extra y presupuesto cuidadoso, meses de sacrificio para que mi familia pudiera beber champán y comer langosta. Luego miré el correo electrónico que Patricia me había enviado con el acuerdo de venta preliminar.
$265.000. Suficiente para pagar el crucero, pagar cualquier culpa persistente y aún tener una suma sustancial sobrante para invertir en mi propio futuro en lugar de en las necesidades sin fondo de mi familia. Las matemáticas eran simples. Las emociones eran complicadas. Pero por una vez en mi vida, me estaba eligiendo a mí misma. La venta se movió más rápido de lo que incluso Patricia había predicho. Gerald, el inversor, fue exactamente tan profesional y eficiente como ella lo había descrito. Solicitó una documentación mínima, no hizo preguntas sobre por qué estaba vendiendo tan rápido y su equipo legal preparó el papeleo de cierre en 48 horas. 3 días después de mi reunión con Patricia, recibí un correo electrónico confirmando que Gerald había completado su revisión final y estaba preparado para cerrar de inmediato. El único paso restante era mi firma en los documentos finales, que podía completar electrónicamente. Me quedé mirando la línea de la firma durante mucho tiempo. Este era el momento. El punto de no retorno. Una vez que firmara, la casa ya no sería mía. Mis padres y Britney serían ocupantes de la propiedad de otra persona, sujetos a desalojo a discreción del nuevo propietario. Mi teléfono vibró. Otra actualización del crucero. Esta vez era un vídeo que mi madre había publicado en sus redes sociales mostrándolos a los tres en algún tipo de espectáculo de entretenimiento a bordo. Reían, aplaudían al ritmo de la música, luciendo más felices y despreocupados de lo que los había visto en años. Todo a mi costa, sin siquiera una pretensión de gratitud. Firmé los documentos. La confirmación llegó casi de inmediato. Felicitaciones por su venta, decía el correo electrónico. El cierre está programado para mañana a las 2 de la tarde. Los fondos se transferirán dentro de las 24 a 48 horas posteriores al cierre. Mañana. En menos de 24 horas, ya no sería dueña de la casa en Maple Drive. Mi familia ya no viviría en mi propiedad. La dinámica que había definido nuestra relación durante 3 años, más si contabas todas las otras formas en que me habían explotado, cambiaría irrevocablemente. Esperaba sentirme culpable. Había sido condicionada toda mi vida a sentirme culpable por ponerme a mí misma primero, por no sacrificar lo suficiente, por no ser lo suficientemente generosa con personas que nunca correspondían. Pero mientras me sentaba en mi apartamento esa noche viendo la puesta de sol a través de mi ventana, sentí algo inesperado. ¿Paz? Una paz genuina y profunda. Por primera vez que podía recordar, había tomado una decisión basada enteramente en mis propias necesidades y deseos. No lo que mi madre quería, no lo que haría feliz a Britney, no lo que mantendría la paz familiar. Mi elección, mi propiedad, mi vida. El cierre ocurrió la tarde siguiente sin complicaciones. Firmé el papeleo final electrónicamente mientras estaba sentada en mi escritorio en el trabajo, minimizando la ventana cada vez que pasaba un compañero de trabajo. La transferencia de fondos se inició de inmediato. $265.000 depositados en mi cuenta, menos los costos de cierre y la comisión de Patricia. Incluso después de todo, me quedé con más de $240.000. Gerald, el nuevo propietario, no perdió el tiempo. A las pocas horas del cierre, su equipo de gestión de propiedades cambió las cerraduras y colocó avisos formales en la propiedad. Los avisos informaban a cualquier ocupante actual que la propiedad había sido vendida y les daban 30 días para desalojar. Procedimiento estándar para un inversor que se hace cargo de una propiedad ocupada. No le dije a nadie lo que había hecho. Ni a mis compañeros de trabajo, ni a mis pocos amigos cercanos, ni a los pocos parientes lejanos con los que hablaba ocasionalmente. Esto era entre mi familia y yo, y se enterarían pronto. El crucero estaba programado para regresar a puerto el domingo por la mañana. Según mis cálculos, mi familia llegaría a Columbus en algún momento del domingo por la noche. Conducirían hasta la casa en Maple Drive, agotados del viaje, pero todavía eufóricos por 12 días de lujo e indulgencia. Se acercarían a la puerta, probablemente quejándose de tener que cargar su propio equipaje, y encontrarían las cerraduras cambiadas y un aviso oficial pegado en la puerta principal. Me pregunté cuánto tiempo les llevaría a entender lo que había sucedido. Mi madre, siempre astuta cuando se trataba de identificar amenazas a su cómoda existencia, probablemente lo descubriría de inmediato. Mi padre podría tardar más, sus mecanismos de negación son profundos.
Britney probablemente lloraría y publicaría algo dramático en línea antes de que la realidad se asentara por completo. Y entonces me llamarían. Estaba segura de eso. Llamarían y gritarían y exigirían explicaciones y me acusarían de traición y crueldad y todo lo demás que se les ocurriera para hacerme sentir culpable por finalmente, negarme a ser su víctima por más tiempo. Me preparé para esas llamadas. No necesariamente para responderlas, sino para resistir la avalancha de notificaciones, mensajes de voz y mensajes de texto que inevitablemente inundarían mi teléfono. Redacté una única respuesta que enviaría una y solo una vez. Vosotros elegisteis usar mi tarjeta de crédito sin permiso para unas vacaciones de lujo. Yo elegí vender mi propiedad. Ambas fueron elecciones. Ambas tienen consecuencias. Los días entre el cierre y su regreso fueron algunos de los más pacíficos que había experimentado en años. Fui a trabajar. Cociné comidas que realmente disfrutaba en lugar de lo que fuera más barato. Empecé a investigar destinos de vacaciones que podría visitar algún día ahora que no estaba canalizando todos mis ingresos disponibles para mantener a mi familia. También hice algo que había estado evitando durante años. Encontré un terapeuta especializado en dinámicas familiares y concerté una cita para la semana después del regreso de mi familia. Pasara lo que pasara a continuación, sabía que necesitaba apoyo profesional para procesar décadas de condicionamiento y disfunción. Esta decisión, por correcta que pareciera, seguía siendo una de las cosas más difíciles que había hecho en mi vida. El sábado por la noche antes de que su barco atracara, apagué mi teléfono por completo. No en silencio, no en no molestar, sino completamente apagado. No estaba lista para enfrentar su reacción. Y había aprendido, finalmente, que no tenía que estar disponible según su horario. Dormí mejor esa noche que en meses. Sin ansiedad por lo que pudieran necesitar de mí. Sin culpa por lo que no les estaba proporcionando. Sin miedo a lo que sucedería cuando se acabara el dinero, porque el dinero finalmente era mío para controlar. Cuando me desperté el domingo por la mañana, me preparé un desayuno en condiciones, algo que rara vez hacía. Huevos Benedict desde cero, zumo de naranja recién exprimido, café de verdad de los granos especiales que había estado guardando para una ocasión especial. Se sentía como una celebración, porque lo era. Estaba celebrando mi propia independencia por primera vez en mi vida adulta. Alrededor de las 11 de la mañana, volví a encender mi teléfono. Inmediatamente, las notificaciones comenzaron a llegar. Mensajes de texto, mensajes de voz, llamadas perdidas. 25 llamadas perdidas, para ser exactos. Todas del número de mi madre. Los mensajes de texto eran una cascada de pánico y rabia crecientes. Los mensajes de voz, estaba segura, serían aún peores. Miré el número en mi pantalla. 25 llamadas perdidas. Sonreí y me serví otra taza de café. Los mensajes de voz contaban una historia por sí mismos, un arco narrativo que comenzaba con confusión y escalaba a través de la negación, la ira y, finalmente, algo que se acercaba al pánico genuino. El primer mensaje, dejado a las 8:47 de la tarde de la noche anterior, era la voz de mi madre, cortante e irritada. Jessica, estamos en casa y la puerta no se abre. ¿Cambiaste las cerraduras mientras estábamos fuera? ¿Qué está pasando? Llámame. El segundo, de las 8:52 de la tarde, Jessica, ¿hay algún tipo de aviso en la puerta sobre la venta de la propiedad? Obviamente, esto es algún tipo de error. Llámame inmediatamente. El tercero, 9:15 de la noche. La voz de mi padre esta vez, confusa y lastimera. Cariño, tu madre está muy molesta. No podemos entrar en la casa. Por favor, llámanos y dinos qué está pasando. Luego se reanudaron los mensajes de mi madre, su tono escalando con cada uno. Para el quinto mensaje de voz, estaba gritando. Para el octavo, estaba llorando. Para el 12º, había vuelto a una furia fría, amenazando con acciones legales, desheredación y diversas formas de retribución que nunca se materializarían. Britney solo dejó 2 mensajes. El primero fue acusatorio y dramático. No puedo creer que nos hayas hecho esto a nosotros, a tu propia familia. Eres un monstruo, Jessica. Un verdadero monstruo.
El segundo, dejado varias horas después, fue lloroso y manipulador. No tengo a dónde ir. ¿Dónde se supone que duerma? ¿No te importo en absoluto? Escuché los 23 mensajes de voz mientras estaba sentada en mi sofá con mi café, dejando que las olas de su angustia me bañaran sin hundirme. Cada mensaje reforzaba mi decisión en lugar de socavarla. Ni una sola vez en ninguna de esas grabaciones ninguno de ellos se disculpó por robarme $1,0800. Ni una sola vez reconocieron que habían estado viviendo en mi casa sin pagar alquiler durante 3 años. Ni una sola vez expresaron comprensión alguna de que sus acciones tenían consecuencias. En cambio, todo se trataba de ellos. Su inconveniencia, su sufrimiento, su victimismo. En su narrativa, eran partes inocentes que habían sido cruelmente agraviadas por una hija ingrata que les debía todo y no les había dado nada. Alrededor del mediodía, los mensajes de texto comenzaron a tomar un tono diferente. Mi madre, aparentemente habiéndose reagrupado, comenzó a enviar largos párrafos sobre cómo entendía que podría estar molesta por los cargos del crucero, pero que esta era una reacción exagerada. Se ofreció a devolverme el dinero de las vacaciones con el tiempo, una promesa que sabía que nunca cumpliría. Explicó que no habían tenido la intención de molestarme. Simplemente asumieron que no me importaría dada lo generosa que siempre había sido. Todavía no se disculpó. Explicó. Racionalizó. Reencuadró, pero nunca dijo simplemente, lamento haber tomado tu dinero sin preguntar. Los mensajes de Britney eran más esporádicos, alternando entre la furia y la vulnerabilidad calculada. Me recordó todas las veces que la había ayudado en el pasado, como si esa historia le diera derecho a mi apoyo indefinido. Me acusó de celos, de haberla resentido siempre por ser más guapa y más popular. Amenazó con contarle a todos los que conocíamos lo que había hecho, con exponerme como la persona cruel y despiadada que aparentemente era. Guardé todos estos mensajes, en parte como documentación por si alguna de sus amenazas legales se materializaba en una acción real. En parte porque quería un registro de quienes eran realmente por si mi resolución flaqueaba en el futuro. A las 2 de la tarde, mi madre probó una táctica diferente. Envió un mensaje que era casi razonable, preguntando si podíamos hablar en persona, solo nosotras dos, para resolver lo que fuera que estuviera pasando. Sugirió una cafetería cerca de mi apartamento, un lugar neutral. Incluso se ofreció a venir a mí, una inversión de años en los que me había hecho perseguirla. Por un momento, lo consideré. La parte de mí que había sido entrenada para desescalar, para suavizar las cosas, para priorizar la paz a cualquier costo, se agitó brevemente. Tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Tal vez había un camino a seguir que no requiriera un distanciamiento completo. Entonces recordé su sonrisa de suficiencia, la forma en que había desestimado mis preocupaciones sobre los cargos del crucero, la suposición casual de que mi dinero era su dinero, que mi propiedad era su propiedad, que mi vida existía para satisfacer sus necesidades. Escribí mi respuesta preparada. Vosotros elegisteis usar mi tarjeta de crédito sin permiso para unas vacaciones de lujo. Yo elegí vender mi propiedad. Ambas fueron elecciones. Ambas tienen consecuencias. Le di a enviar y luego hice algo que debería haber hecho años atrás. Bloqueé su número. Luego bloqueé el número de mi padre. Luego bloqueé el número de Britney. Luego, por si acaso, los bloqueé a todos en las redes sociales y el correo electrónico. El silencio que siguió fue profundo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente inalcanzable para mi familia. No podían llamarme, enviarme mensajes de texto, enviarme mensajes ni contactarme por ningún medio digital. Si querían contactarme, tendrían que presentarse físicamente en mi apartamento, y yo también estaba preparada para esa posibilidad. Aparecieron 3 días después. Honestamente, lo esperaba. Mi madre era persistente como nadie, y nunca aceptaría ser bloqueada sin confrontarme directamente. Estaba trabajando desde casa ese día, un miércoles, cuando escuché los golpes en la puerta de mi apartamento. No toques, golpes, puños contra la madera, rítmicos y enojados. Jessica, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. La voz de mi madre estridente de indignación. Me quedé en mi escritorio, continuando tecleando, dejando que se agotara contra mi puerta cerrada.
Esto es ridículo. No puedes simplemente negarte a hablar con nosotros. Somos tu familia. Los golpes continuaron durante varios minutos. Oí la voz de mi padre murmurando algo, probablemente tratando de calmarla. Luego Britney intervino, su tono entre el quejido y la exigencia. Jessica, por favor. Solo queremos entender. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicieron mal? Como si realmente no lo supieran. Como si tomar $10.800 sin permiso fuera de alguna manera ambiguo. Como si vivir sin pagar alquiler en mi propiedad durante 3 años mientras yo pagaba todos los gastos fuera un comportamiento familiar estándar. Eventualmente, la conmoción llamó la atención. Oí abrirse la puerta de mi vecino, oí voces preguntando si todo estaba bien, oí a mi madre intentar explicar que solo estaba visitando a su hija. El edificio tenía políticas estrictas sobre disturbios, y sabía que llamarían a la recepción si esto continuaba. Después de unos 20 minutos, el ruido cesó. Oí pasos que se alejaban, oí el din del ascensor, oí el silencio regresar a mi pasillo. Esperé otros 10 minutos antes de comprobar, solo para estar segura. Se habían ido. Esa noche, encontré una carta deslizada bajo mi puerta. La letra de mi madre, apretada y urgente, en papel de rayas que claramente había sido arrancado de un cuaderno. Jessica, no entiendo lo que está pasando. Sí, usamos tu tarjeta de crédito, pero siempre hemos compartido como familia. Nunca te quejaste antes. ¿Es esto realmente por dinero? Porque sé que tienes de sobra. Siempre has sido la exitosa, la que no necesitaba ayuda. Nosotros somos los que estamos luchando. Tu padre apenas puede caminar la mayoría de los días. Britney tiene depresión. Estoy agotada de cuidar de todos. Y ahora nos has echado del único hogar que teníamos. Estamos en un motel por tu culpa. ¿Un motel? ¿Era eso lo que querías? ¿Ver a tu propia familia sufrir? Te crié mejor que esto. Sacrifiqué todo por vosotras. ¿Y así es como me lo pagas? Nunca te perdonaré por esto. Nunca. Pero sigo siendo tu madre. Y si hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto, llámame. Mamá. Leí la carta 2 veces, luego la doblé con cuidado y la puse en el archivo que estaba guardando con todas sus otras comunicaciones. Cada palabra reforzaba mi decisión. La manipulación, el chantaje emocional, la ausencia total de responsabilidad. Incluso ahora, enfrentando las consecuencias de sus acciones, no podían reconocer que habían hecho algo mal. No respondí a la carta. No había nada que decir que no hubiera dicho ya. El tiempo para discusiones y negociaciones y darles otra oportunidad había pasado. Les había dado cientos de oportunidades durante 32 años, y habían usado cada una de ellas para quitarme más. Las siguientes semanas fueron sorprendentemente tranquilas. Más tarde supe que finalmente habían encontrado una vivienda temporal con un primo lejano por parte de mi madre, alguien a quien había conocido quizás 2 veces en toda mi vida. Ese acuerdo duró unas 3 semanas antes de que también se les agotara la bienvenida allí. Mientras tanto, yo estaba haciendo algo que nunca me había permitido hacer. Estaba viviendo mi propia vida sin el constante drenaje de sus necesidades y demandas. Mantuve mis citas con mi nuevo terapeuta, quien me ayudó a entender que lo que había experimentado no era solo un drama familiar, sino un patrón de abuso financiero y emocional. Reconecté con amigos que había descuidado durante los años de ser la cuidadora no remunerada de mi familia. Empecé a hacer planes para mi futuro que incluían solo mis propias metas y deseos. No fue fácil. La culpa que mi madre había programado en mí no desapareció de la noche a la mañana. Algunos días me despertaba convencida de que había cometido un terrible error, de que era el monstruo del que Britney me acusaba de ser. Pero esos días se hicieron menos frecuentes a medida que pasaba el tiempo. La paz de no ser constantemente necesitada, constantemente drenada, constantemente aprovechada, valía más de lo que podría haber imaginado. Los $10.800 del crucero permanecieron en mi tarjeta de crédito, acumulando intereses. Lo pagué metódicamente, negándome a que me agobiara financieramente, aunque seguía ardiendo como un símbolo de su traición. Con el dinero de la venta de la casa ahora invertido y generando rendimientos, podía permitirme los pagos fácilmente.
De alguna manera, parecía apropiado que sus vacaciones fueran lo último que pagaría en su nombre. Un mes después de la venta de la casa, recibí una carta formal de un abogado. Mi madre, aparentemente, había cumplido su amenaza de acción legal. La carta afirmaba que había desalojado ilegalmente a miembros de la familia de su residencia establecida y exigía una compensación de $100.000 por su sufrimiento y gastos de reubicación. Le envié la carta a un abogado propio, alguien que Patricia me había recomendado y que se especializaba en disputas de propiedad. Su respuesta fue rápida y tranquilizadora. No tienen caso, me dijo por teléfono. La propiedad era tuya, libre de cargas. No tenían contrato de arrendamiento, ni acuerdo de alquiler, nada que estableciera un arrendamiento legal. El nuevo propietario siguió los procedimientos de desalojo adecuados. Esto es acoso, puro y simple. ¿Qué debo hacer? Ignóralo. Si realmente presentan una demanda, lo cual dudo dada la debilidad de su posición, responderemos en consecuencia. Pero lo más probable es que esto sea solo un intento de intimidarte para que les des dinero. Tenía razón. Nunca se materializó ninguna demanda. La carta amenazante cesó después de unas pocas semanas, presumiblemente cuando el abogado que mi madre había encontrado revisó los hechos y se dio cuenta de que no tenían nada con qué trabajar. 6 meses después de la venta de la casa, me enteré por el boca a boca familiar, un primo que todavía hablaba con ambas partes, que mis padres finalmente habían encontrado una vivienda estable. Estaban alquilando un apartamento en una parte menos deseable de la ciudad, más pequeño y más destartalado que la casa que habían ocupado gratis. Mi padre se había visto obligado a solicitar beneficios por discapacidad, un proceso que había evitado durante años porque requería documentar realmente su condición. Britney se había mudado con un novio que había conocido en línea, una relación que, según se informa, no iba bien. No sentí ninguna satisfacción por sus dificultades, pero tampoco sentí ninguna culpa. Sus circunstancias eran el resultado de sus propias elecciones. Décadas de elecciones que los habían llevado a depender enteramente de la explotación de otros en lugar de construir algo sostenible para ellos mismos. Yo había sido su objetivo favorito, pero ya no estaba disponible. Tendrían que enfrentarse a la realidad sin mí como amortiguador. Mi propia vida, mientras tanto, se había transformado. El dinero de la venta de la casa estaba invertido de forma segura, generando rendimientos que contribuirían a una jubilación cómoda. El apartamento en el que vivía se sentía verdaderamente mío por primera vez, no solo un lugar donde dormía entre sesiones de apoyo a mi familia. Me había tomado unas vacaciones, mis primeras vacaciones reales en años. Una semana en las montañas donde hice senderismo, leí y no respondí mi teléfono porque no había nadie exigiéndome nada. La terapia me ayudó a entender que no solo había sido generosa con mi familia. Había sido entrenada para ser su cuidadora, para creer que mi valor provenía de lo que podía proporcionar en lugar de quién era. Romper ese patrón fue lo más difícil que había hecho en mi vida, pero también fue lo más necesario. Mi madre intentó contactarme una vez más unos 8 meses después de que todo sucediera. Encontró mi correo electrónico del trabajo de alguna manera y envió un mensaje que era a partes iguales acusación y súplica. Se estaba haciendo mayor, escribió, su salud no era buena. No quería morir con esta brecha entre nosotros. ¿No consideraría reconciliarme por el bien de la familia? Leí el correo electrónico con atención, buscando cualquier signo de responsabilidad genuina, cualquier reconocimiento de lo que habían hecho mal, cualquier disculpa real, no por las circunstancias, sino por el comportamiento que las había provocado. No había ninguna. Solo la misma manipulación, la misma suposición de que les debía algo, la misma ceguera absoluta ante su propio papel en nuestro distanciamiento. Borré el correo electrónico sin responder. Algunas relaciones no pueden repararse porque la base estaba podrida desde el principio. Mi familia nunca me había visto como una persona con mis propias necesidades y límites. Me habían visto como un recurso. Y cuando el recurso dejó de fluir, no les quedó nada que ofrecer excepto demandas de más. Me enteré por el mismo primo que mi madre le contaba a todo el que quisiera escuchar que los había traicionado por dinero, que siempre había sido fría y egoísta, que habían sacrificado todo por mí y no habían recibido nada a cambio. La narrativa que construyó era casi impresionante en su completa inversión de la realidad. En su versión, ella era la víctima y yo era la villana. Pero había dejado de preocuparme por su versión.
Tenía mi propia verdad, documentada en extractos de tarjetas de crédito, registros bancarios y la escritura de una casa que una vez había poseído. Tenía mi propia paz, ganada con esfuerzo y preciosa. Tenía mi propio futuro, ya no hipotecado para mantener a personas que nunca apreciarían el sacrificio. Lo último que supe es que la salud de mi madre continuaba deteriorándose. Mi padre permanecía en gran medida confinado en casa, y Britney iba por su tercer novio desde que se vio obligada a mantenerse a sí misma. El primo dijo que se hablaba de que intentaban reconectar con miembros de la familia extendida a los que habían alienado a lo largo de los años, buscando nuevas fuentes de apoyo ahora que yo me había ido. Les deseo suerte con eso. De verdad. No porque los perdonara, sino porque su felicidad o miseria ya no era mi responsabilidad. Los había cargado durante tanto tiempo que dejarlos fue como soltar un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaba aplastando. La casa en Maple Drive había sido vendida a un inversor que la renovó y la alquiló a una agradable pareja joven. Según Patricia, el vecindario seguía siendo deseable. El mercado se mantuvo fuerte, y la vida continuó como siempre, con o sin el drama de mi familia en su centro. En cuanto a mí, finalmente era libre de descubrir quién era cuando no estaba sacrificando todo por personas que no daban nada a cambio. Y ese descubrimiento, más que el dinero, más que la venganza, fue el verdadero premio que había ganado. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, me di cuenta de que vender esa casa no se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi vida de personas que la habían estado robando lentamente pieza por pieza durante 32 años. Ellos lo llamaron traición. Yo lo llamé supervivencia. Y si tuviera que elegir de nuevo, tomaría exactamente la misma decisión sin dudarlo y sin arrepentimiento.